Shalom para todos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un capítulo más, capítulo 34 del libro de Éxodo. Vamos a orar, Padre Celestial, te agradezco que me permitas compartir de tu palabra, Señor, un espacio más que tú nos das por la vida que tenemos. Que tu palabra siempre, Señor, siempre hable a nuestro corazón y nos ayudes a cambiar lo que tengamos que cambiar. A ti sea la gloria para siempre, Señor. Gracias por tu pacto, por tus misericordias que nunca terminan. Amén. Capítulo 34 dice así de Éxodo. Yahweh dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate. Prepárate para mañana. Sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni parezca alguno de todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Yahweh. Llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Hasta ahí. Bueno, esta mañana vimos que el Señor en efecto se le presenta a Moisés de una manera sublime y gloriosa, permitiéndole a Moisés ver sus espaldas, ¿no? Tienen que leerse el capítulo 33 o escuchar la enseñanza que trajimos esta mañana, pero estamos en este mismo momento, ¿no? Y una vez que el Señor tiene este contacto con Moisés, le dice: alístate 2 piedras como las primeras, 2 tablas de piedra. En lo que vimos esta mañana, Moisés, que nos recordaba al primer Moisés en una cosa. ¿Cuál es el primer Moisés? Me refiero al Moisés de la zarza ardiendo unos 40 años antes. ¿Qué pasaba con este Moisés de tanto tiempo antes? Era un poco, parecía que dudara, ¿no? Cuando el Señor le pidió que fuera delante del faraón, él siempre fue como insistente. ¿Y qué señal debo llevar? ¿Qué señal? ¿Qué señal? Siempre decía qué señal. Y en el capítulo anterior, el 33, justamente le dice: Señor, ¿cuál es la señal de que tú harás lo que has dicho acerca de mí? ¿Y qué dijo acerca de Moisés? En esto vamos a apreciar, porque es lo que tiene que ver con el 34, y es en el versículo del capítulo 33, y en el versículo 12 dice: tú me dices a mí, le dice Moisés al Señor, saca a este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que es tu pueblo. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo. Moisés le dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y aquí viene con sus pruebas. ¿Y en qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos, tu pueblo y yo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Yahweh dijo a Moisés: haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Te he conocido por tu nombre. Él respondió: te ruego que me muestres tu gloria. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, le dijo, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y seré clemente para con el que sea clemente. Pero no podrás ver mi rostro, le dijo, porque no verá mi rostro hombre alguno y vivirá. Y bueno, es en este momento esto que estábamos leyendo acá, que tiene que ver el capítulo 34, y es un momento muy interesante, porque estamos hablando de muchos términos importantes, muy importantes.
El principal de estos quizás sea este, el de la gracia y la misericordia. En este capítulo se insiste bastante en esto. ¿Cuál es la señal de que somos tu pueblo, de que yo soy tu siervo, Señor? Sino que mantengas tu misericordia con nosotros, en que permanezcas con nosotros hasta el final, hasta que pues se cumpla todo lo que tú has dicho. ¿Qué otra señal voy a pedir? Pues sino que permanezcas con nosotros, porque si te vas, pues no quiere, no tiene sentido, no hay propósito. Es un viaje sin, digamos que sin un objetivo válido. Más allá de tener una tierra y tener descanso, Moisés quería, anhelaba, esperaba la presencia del Señor y le dice que esta sea la señal, pues que nunca nos dejes. Y entonces que nos escojas como un pueblo diferente de la tierra, que esta sea la señal. Y le dice, el Señor le dice a Moisés, he conocido tu nombre. Le dice, haré pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia, seré clemente para con el que sea clemente. ¿Qué significa esto de que proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré misericordia y seré clemente? O sea, ¿por qué el Señor habla de esto? Porque si nos fijamos, Moisés le insiste al Señor acerca de su gracia y una misericordia del cual el Señor ya le había dicho pues que la tenía. Pero Moisés le insiste pues que tu gracia permanezca. Y en otras palabras, esto de tendré misericordia con quien la tenga y seré clemente con quien la tenga, está diciéndole, es que soy libre en esta decisión. Es mi voluntad mantener la gracia y la misericordia contigo y con este pueblo. Como diciéndole a Moisés, despreocúpate que haya alguna condición para esto. Es algo muy interesante, porque no dependía de Moisés ni del pueblo que el Señor mantuviese su gracia y su misericordia, sino que la tendré de quien yo tenga. Es decir, yo seré compasivo con quien quiera serlo, ¿no? Y entonces en el capítulo 34 le dice, alístate 2 tablas como las primeras y escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. ¿Cuáles son las palabras que estaban allí? Las 10 palabras, ¿no? Divrei asereta, las 10 palabras, prepárate. ¿No? Y ahí fue cuando metió la bolsita, agüita caliente y preparó té. Prepárate, pues, para mañana. Sube de mañana al monte, preséntate delante de mí, ¿cierto? Que nadie más vaya, ni animales estén cerca. Y Moisés se alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube. Ahora viene un nuevo periodo. El primer periodo, ¿cuál fue? El de Moisés delante del Señor, 40 días y 40 noches, ¿verdad? Está delante del Señor en el monte, desciende después de 40 días y encuentra al pueblo en su rebelión. Y Moisés, después de toda la escena que acontece, él regresa delante del Señor y es todo lo que hemos estado hablando, donde dice que estuvo con ayuno delante del Señor, estuvo, digamos que, intercediendo por la nación. Ahí dice que también fueron 40 días. Ahora el Señor le dice, sube otra vez al monte. Y Moisés va a repetir lo de la primera etapa. O sea que Moisés va a pasar unos 3 periodos de 40 días cada uno delante del Señor. O sea, como 120 días. ¿Cuántos meses es eso? Sí, son 3 por... No, perdón. ¿Cuánto dije? 40, 4 por 3, 12, sí, 120. 4 meses. Es bastante, ¿no? Bastante tiempo y si leemos bien, dice que sin comer pan estuvo en un constante ayuno, pues obviamente sustentado por el Señor, ¿qué más? Imposible. De otra manera, seguramente bajó y por fin voy a comer algo. Moisés sube. Ya voy, Señor. Entonces, delante del Señor se presenta Moisés y sucede este evento como de 3 etapas en un ayuno completo y en este caso volvió a la notaría, mejor dicho, sacó cita, le dijeron, temprano, llegue a la cumbre, vaya solito, ni animales se pueden aparecer, pero trae las tablas. Y es interesante este asunto. ¿Por qué Moisés tendría que llevar las tablas? Dice mucho,
¿Por qué llevar las tablas, Moisés? ¿No habían tablas allá arriba acaso o el Señor no pudo entregarle unas tablas ya firmadas y notariadas? ¿No? Él tenía que llevar las tablas. ¿Y si, qué creen que representan las tablas? ¿Estas tablas qué representan? Sí, si podríamos compararlo a algo, ¿qué representan las tablas? El corazón. El corazón. Sencillamente representa un corazón y en este caso pues el del pueblo. El del pueblo. ¿Y por qué sabemos que representa el corazón? Porque digamos que simplemente se puede inferir en base a una profecía. El Señor le dice al profeta, aquí que vienen días, en que escribiré mi ley en el corazón de este pueblo y ya no más en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Demostrando así una intención, la intención de Dios es de que su ley estuviera dentro de nosotros. Corazones que si bien son creados por Él, pero son nuestros. Es decir, tienen que entregarse, tienen que darse voluntariamente. Y Moisés lleva las tablas delante del Señor, quizás como una representación, o sea, simplemente entre tantas simbologías que aparecen a lo largo de la escritura, representando el corazón del pueblo, ¿no? Corazón, dos tablas, diástole y sístole, no mentiras, no sé, se presentan delante del Señor esperando que Él hiciese algo sobrenatural y maravilloso, y es poner su ley allí. ¿Y dónde serían llevadas estas tablas posterior? Al arca del pacto, que estaría donde, guardada en el tabernáculo, que estaría donde, en medio del pueblo. O sea, representa a toda costa un corazón que está en medio de un pueblo, que late, y donde el Señor se presenta porque es en ese lugar donde ha decidido morar y donde ha firmado su pacto. Es lo que pasa acá, ¿no? Moisés llega delante del Señor trayendo como este es el corazón del pueblo vacío, las tablas de piedra. El Señor esperando hacer una obra divina en medio, ¿no? Porque es como el trabajo celestial del Todopoderoso en tablas de carne, en seres humanos, en materia, digamos, orgánica, que difícilmente se deja trabajar, pero desde su celestialidad y divinidad hace lo imposible y es transformar. ¿Sabe cuánto cuestan dos tablas de piedra? Pues a mí no me cuesta nada. Yo salgo aquí a la carretera, hay una montaña y es quizás relativamente fácil sacar. Y si hubiese de pronto estas montañas que son tipo como alhajas, creo que le llaman, y son de esas que tú ya tienes prácticamente las tablas, ¿no? Son como por capas. ¿Cuánto vale eso? Pues si tú la sacas no te cuesta nada, ¿no? Un poco de tiempo sacándola. Si la compras, algún valor según el tipo de piedra. Pero ¿cuánto cuestan esa piedra firmada con el dedo de Dios? No, eso es invaluable. ¿Se imagina que se encontraran las tablas de la ley? Uf, eso es yo creo que eso por poco, no sé, quizás fuese si al caso superado o por lo menos a nivel encontrar el arca del pacto. Y eso, creo que le ganan las tablas de la ley, porque es que está firmada por el dedo de Dios. O sea, él dice que Dios escribió sobre eso. Y eso es muy importante porque es como decir esto yo transformo lo que no es en lo que es, ¿no? Yo hago de lo que tiene valor alguno, lo hago, le doy valor. Representa otra vez a un pueblo sin nombre, como cualquier roca, y la voluntad del Señor transformándola simplemente por un toque divino, celestial, allí. Entonces, me parece hermoso pensarlo, ¿no? Sí, es como que coge un pedazo de piedra de un monte y lo transforma en un diamante, en un anillo de oro, en algo que tomó que no tenía forma y lo transforma, simplemente por quién es Él, ¿no? Por su poder. Cerrado ese paréntesis de lo que habla de las tablas, dice, trae otras dos. Y entonces cambió el corazón del pueblo, ¿por qué trae otras dos? ¿Qué pasó con las anteriores? La rompió. Le rompieron el corazón del Señor. Otra vez, otro pacto con el mismo pueblo, ¿no? La misma historia se repite. Moisés tiene que, segundo intento, ¿no? Eh, llevar unas tablas delante del Señor para que se reiniciara este proceso de no
desbarates el pacto que ya habías decidido hacer con tu pueblo. El Señor dejaría por escrito lo que le dijo al pueblo. En el capítulo anterior mencionaba eso. Lo que fue, es en Deuteronomio donde menciona, lo que se dijo en el monte que humeaba fue lo que quedó escrito en esas tablas de la ley. Así que le dice a Lisa 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él. Descendió, ojo, descendió en la nube y estuvo allí con él. Entonces, la presencia del Señor al parecer siempre fue manifiesta de la misma manera con Moisés, ¿no? Con una nube. Como en la primera vez que subió al Sinaí dice que cubrió una nube espesa al Sinaí y Moisés fue a la oscuridad donde estaba el Señor. ¿Cómo hacía la oscuridad? Pues detrás de la nube. Y cuando leímos acerca del tabernáculo dice que era lleno con una nube espesa que descendía del cielo. Y aquí dice que una nube lo invadió. Y acabamos de leer el capítulo 33 que decía, Señor, déjame verte, ¿no? Le dice, te ruego me muestres tu gloria. Le respondió, haré pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para el que sea clemente. Y aquí vemos este capítulo otra vez, al 34. Volvamos. Y decía, Yahweh descendió en la nube, estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Pasando Yahweh por delante de él, proclamó Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. No estoy seguro, pero me da la sensación de que es el mismo episodio. Es decir, que estamos leyendo cómo fue esa manifestación de la gloria del Señor desde una segunda, digamos, narrativa, o desde otro, sí, un nuevo dato que nos da. Y es todo lo que estaba pasando en ese momento. ¿En qué momento Moisés ve la presencia del Señor? Pues cuando sube las 2 tablas de piedra nuevamente. Insisto, no es contundente esto, pero es muy probable que es lo que esté diciendo, porque la narrativa es muy similar. Dice que pasa delante del Señor, pasa de frente, se le manifiesta y dice que proclama el nombre del Señor y habla de su misericordia. O sea, son 2 cosas que en ningún otro lado de la Escritura se menciona con Moisés, digamos, que Moisés haya tenido eso con el Señor, pero que pase entre uno y otro capítulo 2 veces, pues me da mucho a pensar de que quizás esté hablando de un mismo evento. Independientemente si sea uno o dos, analicemos lo que dice. Pasa Yahweh delante de él proclamando su nombre. Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso. Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso. No sé cómo se habrá sentido eso, ¿no? Moisés allá solo, en la cima de una montaña cubierta de una nube, yo imagino una neblina así súper espesa. Y siente al Señor rodeándole y diciendo estas cosas, quién sabe con qué potencia, diciéndole, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso. Fuerte, misericordioso, piadoso, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿De qué está hablando? Pues de lo que acaba de pasar y que acabó de pasar, la rebelión del pueblo. Y el Señor proclama misericordia, dice, a millares. A millares. Abajo dice que castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero su misericordia es a millares. Hay un comparativo en lo que está hablando aquí. La iniquidad tiene un castigo que prácticamente se mantiene simplemente porque nosotros nos mantenemos pecando. Pero si tuviésemos la decisión de cambio, ese castigo o esa justicia manifiesta del Señor pronto terminaría también, porque no habría nada más que pues, castigar. Simplemente en la medida que algo se conduce, se repara, pues ya no necesita más reparación, ¿no? Pero la misericordia del Señor es simplemente inagotable, ya no por causa de nosotros, sino por quien es Él. Su misericordia es a millares. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no tiene por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad. ¿Y cómo puede decir que es misericordioso
eh, que guarda su misericordia y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que no tiene por inocente al malvado. ¿Qué significa esto? Aparentemente, ¿cómo así? ¿Dios no puede perdonar a un malvado? Dios no perdona la iniquidad, la rebelión de alguien que se ha rebelado. O sea, ¿sí lo hace o no lo hace? ¿Cómo leemos que diga que es grande misericordia, pero que no puede perdonar al malvado? ¿Qué pasó con el becerro de oro? ¿Qué pasó? Pecan un montón de gente, ¿cierto? No sabemos si fue toda la nación o si fue un grupo grande o no sabemos exactamente cómo fue, pero sí sé que hubo una gran mortandad. Una gran mortandad. Y podría haber sido peor si no es porque Moisés se mete, le dice, Señor, no destruyas a este pueblo. Es más, el pueblo pasa saliva diciendo, ya Dios nos destruyó, ¿no? Que fue lo que leímos esta mañana. Pero él detiene su ira. ¿Por qué detiene su ira? Porque Moisés intercedió. Porque guarda la misericordia de millares y perdona de iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, si bien trajo juicio sobre una cantidad de personas, también tuvo la voluntad de perdonar a millares. ¿Cómo puede suceder? En un mismo instante revela esto al tiempo. Dos cosas, castigo y misericordia al tiempo. ¿Lo hemos visto? En muchas ocasiones. No vayamos tan lejos, veamos al tema de Egipto, que siempre les he dicho, es interesante cómo en un mismo instante Dios se manifiesta completamente justo y como un juez que condena la maldad y al tiempo puede salvar a millares, en un instante manifestarse como compasivo y salvador y bueno, y al mismo instante mostrarse tenaz y, digamos, y su ira en su máximo poder, ¿no? ¿Cuándo? Pues con los egipcios. Mientras estaba destruyendo a unos, a los otros los estaba salvando. ¿Y por qué destruyó a estos? Porque de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Quiere decir que cuando el Señor decide destruir a uno, a muchos o a un pueblo completo, créame, no había otra opción. No había lugar ahí para la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ya habría condenado eso como maldad. Como es una situación en la cual no puede declararse inocente al malvado. ¿Qué pasó con los egipcios, con el faraón y todo esto? Pues que eh, ¿cómo se dice? Se mantiene en su postura rebelde contra el Señor, lo que le desata una gran furia de Dios sobre él y sobre el pueblo. Pero a favor pues de Israel, porque sale libre y se muestra a Dios compasivo con ellos. Y ahora con esta historia del becerro, pues nuevamente, una parte del pueblo se mostró, digamos, retadora delante del Señor al provocarlo con el pecado del becerro. Y a ellos, seguramente, es a quienes el Señor les castiga de la manera que lo hace. Haría falta pensar en cómo fue esa actitud de ellos. Lo digo porque pues Aarón también participó. Pero si nos fijamos, Aarón no muere. ¿Por qué el Señor no castigaron si él mismo incluso es el que levanta el becerro? Recordemos que en la lectura dice que los levitas, antes de que el Señor castigara al pueblo, les dice, ¿y quién está por el pueblo? ¿Y quién está, perdón, quién está por Dios? Quien está por Dios tome su espada y pues vengue esta situación. Y los levitas fueron los que tomaron la iniciativa. Quizás Aarón también esté en esa misma, digamos, lista, porque hay algo interesante, y es que dice aquí, Dios no tendrá por inocente al malvado. Pero ese día del becerro murieron muchos, 3.000 personas. ¿Por qué tuvo misericordia de Aarón y no de los otros? ¿Cuál es la razón? Hace falta que nosotros meditemos que sea para Dios malvado, ¿no? ¿Qué es lo que significa para él que alguien sea malvado? ¿En qué momento
la etiqueta de malvado queda sobre una persona y es tan grave que ya no puede esa persona tener misericordia, que ya no puede entrar dentro de su, digamos, piedad y clemencia, ya no puede. Y quizás sea el término que menciona mi mamá y es el arrepentimiento. ¿Por qué podríamos inferir esto? Porque cuando dice, ahora quién está por Dios, significa que hubo una parte del pueblo que dijo, "No, tenemos que resolver, tenemos que corregir, tenemos que volvernos al Señor". Y ese pueblo tuvo la disposición quizás de las más difíciles descritas en la Escritura, y es tomar su espada contra su hermano. Eso no es nada fácil. Y es más, es muy cuestionable para muchos que Dios haya solicitado algo como eso. Independientemente de que entendamos o no las motivaciones del Señor, el punto al que voy es, hubo una porción del pueblo que aparentemente o evidentemente tuvo una inclinación del corazón diferente, es decir, pecó, pero no se, no se obstinó en aquello, sino que más bien eh, escuchó cuál era la manera de volver a acercarse al Señor, que en este caso fue una tragedia, la verdad. Difícil de asimilar, pero era esto. Cada uno acabe con el malvado, ¿no? Entonces, dice el Señor, no por causa de estos malvados yo destruiré el pueblo. No por causa de estos malvados yo olvidaré mi gracia y mi misericordia, sino que soy piadoso, fuerte, misericordioso, grande en misericordia. Insisto que es difícil analizar la misericordia del Señor porque muchos pensarán que no es suficiente. ¿Cómo así que gran misericordia y ha matado a muchos, ¿no? Cuestionar al Señor nos puede resultar muy fácil de pensar, pero la verdad es que no tenemos ni idea de lo que significa ser Dios. No tenemos ni idea de lo que significa que Él esté en la posición que está y que haga lo que Él tiene que hacer. No tenemos ni idea. Y si juzgamos completamente torpe cualquiera de las cosas que Dios hace, porque es fuera del contexto de justamente lo que es su justicia y su misericordia y de las motivaciones. Estudiábamos en el penúltimo estudio de los viernes de cómo David se admiraba de la omnipresencia del Señor y cómo lo sabía todo, ¿no? Tú lo sabes todo, ¿dónde podré huir de tu presencia? Conoces lo profundo de mi ser, y hablamos de que eso le asombraba a David. Estoy perplejo de ver, de saber quién eres y de entender que tú lo sabes todo de mí, desde antes que naciera, desde que fui un embrión, tú estabas formándome. Ahora, cuando entendemos eso, cuando David nos da la bendición de dejarnos un escrito de ese estilo, donde nos comparte ese pensamiento, y vemos a Yeshua conociendo los pensamientos de los hombres, yo le pregunto, ¿usted no cree que Dios sabía el pensamiento de cada uno de esos israelitas? Créame que si Él decidió matar a muchos, es porque sus pensamientos, sus corazones, no eran buenos. Y si tenían rebelión en su corazón, no era simplemente un pueblo, ignorante y loco. Eran más que ignorantes y locos. Era un pueblo rebelde. Y esa palabra delante del Señor es la más grave de todas. Ser rebelde delante del Señor es la que cuesta duro, es la que se compara con maldad. Hablemos de niveles. Quizás el primer nivel es la ignorancia. Pecas porque no sabes. Listo, ignorante. Segundo nivel podría ser por la torpeza, es decir, por esa falta de sensatez, esa falta de analizar las cosas, ¿no? Lo que en la escritura se llama necedad, el necio, el necio, que se golpea y sigue caminando de la misma manera, o sea, no corrige. Pero el peor de todos es el rebelde, es el que sabiendo lo que está mal, lo hace de adrede como una manera de agresión, como una manera ¿cómo se llama esto? Sentar cara delante del Señor y decirle, pues, sé lo que nos has dicho, pero yo tengo
otra manera de pensar, otros propósitos, otros caminos, y los voy a vivir te guste o no te guste. Ese tipo de actitud es la peor de todas. Y a esa actitud el Señor le llama maldad. ¿Por qué? Porque es que cualquier camino que escojas fuera del Señor, tarde que temprano, te va a llevar a mal. Es decir, tener una vida consciente del bien y del mal, una vida consciente del deber ser, del deber hacer, es muy, muy superior de la mano del Señor que cualquier otra forma de pensamiento. Puedes tener un sentido de moralidad, un sentido de justicia, un sentido de, pues de muchas cosas que de paso son extraídos de justamente de este libro la mayoría, pero, pero finalmente si te separas del Señor y haces tu propio camino, mejor no entres en un pacto con Él. Porque, ojo, este no es un pueblo cualquiera, es un pueblo que acababa de hacer un pacto con el Señor. Entonces, dice aquí Yahweh, Yahweh fuerte y misericordioso. Y el compadre me recordaba de esta característica constante en relación al nombre del Señor, a su nombre, el tetragramatón. Las cuatro consonantes hebreas que hablan del nombre del Señor, ¿no? El famoso Yud, Hei, Vav, Hei. Las cuatro letras hebreas del nombre del Señor. El nombre, sobre todo el nombre, no siempre aparece deliberadamente en la escritura. De hecho, eso es el trabajo de muchos juiciosos estudiosos que dicen, ¿en qué proporción aparece el nombre del Señor en relación a qué? ¿No? Porque a veces le llama Señor, a veces Adonai, a veces Elohim, a veces de diferentes maneras. Y hay una, por lo menos en la Torá, hay digamos que un patrón, una demostración de que no se usa deliberadamente el nombre del Señor y que en muchas ocasiones está condicionado al contexto, a la situación. Y en este caso el nombre Yahweh generalmente está condicionado a un carácter del Señor y es el de la misericordia. Pero una misericordia en la cual Él desea ser conocido, ¿no? Una misericordia que se expresa esperando que se entiende, que se sepa que es la de Él, que se sepa, que el mundo sepa que yo soy Yahweh, que los he salvado, ¿no? Que sepan que yo soy Yahweh, que los he introducido a la tierra prometida, que sepa el mundo quién soy yo, pero a partir de cuál evento, de su misericordia y de su justicia y su juicio. Entonces es muy interesante que proclame su nombre, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, que guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró y bajó la cabeza hasta el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Si nos fijamos, acaba de pasar otra vez el capítulo 33, donde dice, si en verdad esto es así, pues está en medio de nosotros. Insisto, que es curioso que lo acabe de mencionar y otra vez lo repita en una situación similar, lo que me da a pensar que otra vez es un capítulo agregado, es decir, es una misma narrativa de un evento, sino que simplemente se suma. Yo siempre he tratado de hacer este ejercicio, se los he compartido, y es que cuando haces esta tarea, ¿no? De estudiar el verso a verso la escritura, te das cuenta que sí, sin duda hay una gran cantidad de textos que evidencian que hay un escriba detrás organizando las cosas, no manipulando, no me refiero a eso, me refiero a que hay un trabajo maravilloso de los escritos de una nación, de su historia, de las palabras del Señor y cómo hay alguien en algún momento que desconocemos por completo haciendo este trabajo que conocemos como la Biblia, es decir, organizando los textos, ¿no? Fue muy evidente en Génesis, demasiado, en muchos momentos yo dije, vea, entonces aquí cómo utiliza el nombre del Señor acá, cómo empieza a utilizar otro tipo de narrativa, cómo
se evidencia en diferentes momentos, cómo hay unos textos más estructurados y cómo de repente pasa a otro tipo de narrativas. Aquí acaba de acontecer algo como eso. Lo que, insisto, esto solamente es una suposición, pero pues un comentario de que quizás sea un texto que narra el mismo evento. Es como cuando lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Narran en muchas ocasiones un mismo evento, pero te encuentras con la historia contada de manera diferente. Ninguna es necesariamente, digamos, equívoca, sino más bien son la suma, presentándonos entonces un evento mucho más robusto. Porque haría falta entonces leer Deuteronomio. ¿Y qué pasa en Deuteronomio? Exactamente lo mismo. Es otra narrativa de los mismos eventos. Entonces, aquí pensaría quien decide, quien organiza el Éxodo como libro, es como alguien que, como un periodista, un editor, que dice, bueno, aquí tengo recortes, 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 y empieza a organizar un mapa inmenso, ¿no? Un rompecabezas inmenso y lo presenta con una edición. Tómelo. ¡Wow! Tremendo investigador, sí. ¿Qué hizo? ¿Qué escribió? No, yo solamente descubrí las cosas y las organicé y las presenté. Entonces, muchas veces la Torah es justa, o sea, como la conocemos, ¿no? Me refiero a este libro maravilloso de los 5 libros. Tienen evidentemente a un sacerdote, a un escriba, o no a uno, a muchos en una obra maravillosa de seguramente cientos, miles o millones de historias separadas, no separadas en que no tengan conexión, sino escritas o narradas por diferentes épocas, personas y demás. Y es justamente el que tú cojas una pieza de por acá, lejísimos, de quién sabe, no, y le puedes datar de tal persona, de tal, y luego coges otra de por acá, bien lejos, y llegas y pum, empalman perfectamente, ahí es donde digo, eso es tremendo, es tremendo, de verdad, es maravilloso. Bueno, y le dice, en este caso, él se tira delante del Señor y dice, si he hallado gracia en tus ojos, como le dijo antes, pues está en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio. Perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, tómanos por tu heredad. Y él contestó, de aquí que hago pacto, delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, que será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Será algo, o sea, Moisés, no te la vas a acabar, no sabes lo que va a pasar, no tienes ni idea. Vamos a la narrativa de Deuteronomio, por favor, que narra este evento también. Y aquí hay un par de cositas más para decir. En aquel tiempo, capítulo 10 de Deuteronomio, me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte y hazte un arca de madera y escribir en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas. Aquí, ¿qué le dijo diferente? ¿Vieron cómo es de lindo ver las diferentes narrativas? ¿Qué le dijo diferente? ¿Y hazte qué? Un arca. Aquí hay algo que no conocíamos, y es que Moisés ya tenía un arca, antes del arca del el Aarón Haidut. Antes del arca del pacto ya había un arca donde guardó, o sea, él no bajó esta vez con las tablas así al descubierto seguramente, sino con un cajoncito, un baúl, ¿no? Lábrate las tablas, haz un arca de madera, escribiré, le dice, yo voy a escribir en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea me las dio Yahweh. Este es Deuteronomio es de los más top para mí de la Biblia, porque pues como está hablando en pasado y tiene esa intención, es de Moisés diciendo, bueno, yo estoy aquí antes de entrar a la tierra prometida con ustedes, hagamos un recuento de lo que ha sido esta historia. Así se narra. Entonces, suma muchos más detalles. Tiene ese sentido de, como les voy a contar la historia, pues no voy a dejar ningún detalle importante al aire, ¿no? Escribió, dice y escribió las 10 palabras que dice aquí, ¿no? Que Yahweh habló en el monte. Aquí ya no hay, sin lugar a dudas, que el Señor sí había dicho las 10 mandamientos, digamos,
los habló. O sea, todo el mundo escuchó esto. Los escribió en este caso. Y volví, y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Yahweh me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot, Bene y Jacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo estuvo el sacerdote, su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbatán, la tierra de arroyos y aguas. En aquel tiempo apartó Yahweh a la tribu de Leví. ¿Por qué apartó el Señor a la tribu de Leví? Las apartó para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahweh es su heredad, como Yahweh, tu Dios, le dijo. Como Yahweh, tu Dios, le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros 40 días y 40 noches. Yahweh también me escuchó esta vez, y no quiso Yahweh destruirte, y me dijo Yahweh, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les había dado. Entonces narra Moisés, yo bajé con un arca, lo que nos da a entender también que si estas tablas estaban dentro del arca del pacto, seguramente se guardaron con cajita y todo. Es decir, seguramente, ¿no? Aquí, insisto, este es el único lugar donde se detalla este detalle. Es que se meten dentro de una urna pequeña, quién sabe, al tamaño de ella seguramente, y dice que Moisés las guarda allí y así están hasta hoy. Significa que así se metieron seguramente dentro del arca del pacto. O sea, no es como que tú abrías el arca y veías ahí las tablas, seguramente estaban además dentro de otra caja. Dice, entonces el Señor le dice, vete. Y el versículo 12 es impresionante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti, sino que le temas? Nótese que Moisés, después de haber narrado que el Señor tiene misericordia de su pueblo, que renueva con ellos el pacto, dice, Israel, no olvides esto. ¿Cuál es la razón de que el Señor haya renovado el pacto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios renueva su pacto? ¿Qué significa que Dios ha renovado su pacto? ¿Qué significa que Dios renueve su pacto? Pues que aún hay esperanza. ¿De qué? Pues Dios es el que tiene esperanza. Es decir, Él es el que, si Él insiste es porque pues, algo está esperando. Él no está haciendo las cosas, digamos, a ver qué pasa. O simplemente porque, es que ya me embalé, estoy comprometido. No, créame que si Dios sigue insistiendo con nosotros es porque hay algo que no hemos logrado dimensionar. Pero pues, ¿qué es, Moisés? Dinos. Ahora Israel, ¿qué pide tu Dios de ti sino que le temas? Que andes en sus caminos. Aquí, ojo, el término camino, que fue clave en el capítulo anterior. Señor, le dice Moisés al Señor, muéstrame, solo te pido una cosa, muéstrame tu camino. Muéstrame el camino, Señor, muéstrame el camino, que yo te conozca, muéstrame el camino. Bueno, ¿qué pide Dios de ti? Que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas a Yahweh de tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, estatutos que te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Yahweh tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a ustedes de entre todos los pueblos como en este día. Así que circuncida el prepucio de tu corazón. Ojo, aquí ya lo está diciendo 40 años después. Esto que estamos leyendo es Moisés narrando lo que pasó y diciéndoles 40 años después a ese pueblo, hoy circuncida el corazón, porque si el Señor ha preservado hasta hoy su misericordia, y traigámoslo no 40 años, sumémosle como 3.500 años más y llegamos hasta hoy, circuncida el corazón. No endurezcas más tu cerviz, ya no más se hace ese pueblo duro. Es que Moisés lo dijo muchas veces, ¿no? Se le dijo al Señor, es que este pueblo, Señor, ayúdame, ayúdame. Y ahora está Moisés contándole al pueblo lo que había pasado. Y le dice, ya no seas más duro, pueblo. Es muy bonito, de verdad que es como, cuando uno va terminando la historia, cuando ya todo empieza como a resolverse, a tener otro sentido, pues ya no se cuenta como al principio, ya no tiene esa como impotencia que parecía haber al principio, como que esto no parece ir para ningún lado.
pues sí ya sí fue para un lado, o sea, ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida y ahora Moisés les dice, entiende de una buena vez que el Señor solo quiere una cosa y es tu temor, tu reverencia, tu obediencia. Cambia el corazón, no seas más duro, ya no más seas un pueblo duro de corazón y de servicio. Porque Yahweh tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amarás pues al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Yahweh tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás. Y Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces, vemos a Moisés hablando diferente, ¿no? Diciéndole, no, las cosas no están perdidas, aunque parecieran no están perdidas, solamente que tú temas al Señor. Volvemos a Éxodo capítulo 34, donde estamos. Versículo 11. Guarda lo que te mando hoy, aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores. ¿Por qué? Pues acabamos de leer, le dice, bueno, Moisés, ya, levántate. Y a cruzar, a llegar a la tierra prometida, ¿no? Echaré de tu presencia a todos los pueblos que están allá. Para que no sean tropezadero en medio de ti, los voy a quitar porque es necesario que ellos no estén ahí. ¿Por qué el Señor necesitaba justamente, si nos fijamos, el Señor marcó, es como cuando uno tiene un calendario. Nosotros vivimos aquí en medio de montañas y cuando uno tiene que hacer diligencias, pues da como pereza porque toca ir lejos. Entonces uno dice, cuando toca ir lejos, pues toca que sumar varios eventos para que valga la pena la ida, ¿no? Entonces uno tiene que ir al pueblo, digamos, más cercano, pero grandecito, que se llama Garzón. Y uno dice, vamos a ir a Garzón, ¿qué vamos a hacer? Pues aprovechemos, hacemos mercado, sacamos cita médica, y hay que comprar no sé qué cosas para la construcción y como que uno suma lo que más pueda, se va todo el día, pero pues valió la pena. Bueno, el Señor hizo la misma, bueno, tengo que acabar con estos pueblos malvados, cananeos. Vamos a cruzar aquí eventos de una vez que llegue mi pueblo. Con eso la tierra no queda desierta y deshabitada. Y la van a poseer. Es más, que ellos sean los que lo saquen de allí, porque al colmo ha llegado su maldad. Y mi pueblo, entonces, tendrá que tomar la decisión que hicieron los levitas. ¿Cuál fue? Sacar cada uno su espada. ¿Por qué? Porque ¿a quién juzgó el Señor en el momento del becerro de oro? A los malvados. ¿Y a quién juzgó el Señor en el momento de la tierra de Canaán? A los malvados. Así que decía aquí, no hace acepción de personas. A veces nos resulta muy fácil decir, es que eran judíos, es que no eran judíos, es que eran gentiles o no lo eran. No, ¿sabe qué? Eran humanos. Y el Señor juzga con una misma regla, la de obediencia y la de desobediencia, la de o estás conmigo o estás contra mí, o me sirves o no me sirves. Y simplemente si decides el camino de muerte, pues es tu decisión, ¿cierto? Así que envía al pueblo a hacer su obra y suma varios eventos como les mencioné. El de llega el tiempo de la destrucción de los cananeos y no lo va a hacer con fuego del cielo ni que se abra la tierra, sino en este caso será mediante espada, guerra tendrán. Y llegan los hebreos y también a la par, bueno, es tiempo de probarlos. ¿Van a confiar en mí o no? Este, derribará sus altares, quebrará sus estatuas, cortará sus imágenes de acera. No te has de inclinar ante ningún otro Dios. Aquí les insiste, ojo con la idolatría. Porque Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Fornican en pos de sus dioses, ofrecen sacrificios a sus dioses y te invitan y comen, perdón, fornicarán en pos de sus dioses, te ofrecerán sacrificios a sus dioses, te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando con sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Les restringe por completo. No te has de unir con esos pueblos porque tarde que temprano harás lo que ellos hacen.
harás lo que ellos hacen. No te emparentes con ellos. Si el Señor decidió destruir a esos pueblos es porque pues había razones. Y le dice a su pueblo, no te juntes con ellos. O si no sufrirás también la misma, eh, el mismo fin. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es. De tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Y aquí otra vez aparece esto que les digo que es como que, bueno, está armando el rompecabezas y coge aquí, este me sirve para acá y ¡pi! Le pone ahí un texto que dice, ¿no? O sea, ¿por qué está narrando una cosa y de repente empieza a hablar de las fiestas anuales? Bueno, por la razón que sea, pero ahí está. Porque aquí es algo interesante. Estábamos hablando de su misericordia y tal, y ahora les dice, bueno, cuando entre a la tierra prometida, pilas con los dioses de ellos, pero ahora empieza a hablar de varios, digamos, leyes que ya habían recibido. En el capítulo 23 ya hablo de esto, literalmente menciona cosas que ya se habían mencionado incluso antes con el tema del Pesaj, pero lo va a recordar, así que vamos a tener presente nuevamente estas fiestas, porque va a mencionar el Shabbat. Entonces, veamos, primero les dice acerca de los panes sin levadura, ¿no? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? 7 días se come panes sin levadura, en el mes de Aviv, en el tiempo señalado. Y habla acerca de de la redención de los primogénitos, todo primer nacido es mío. Redimirás con un cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Y habla acerca de las ofrendas y el presentarse delante del Señor y la redención. De una u otra manera, el Señor está diciendo, recuerden muy bien que ustedes son mi pueblo, que son mi pueblo. Quizás esta es la conexión con lo que estoy hablando antes de la idolatría. No tendrán otros dioses. ¿Por qué? Porque son mi pueblo, ¿no? Soy Dios celoso. Ustedes son mi pueblo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, aunque tengas la presión de recoger tu cosecha o sembrarla, porque pues es el tiempo, no te afanes, no te afanes. Descansa. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo, la fiesta de la cosecha y la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Dios 3 veces en el año. Y otra vez, insiste en los momentos de presentarse delante de él, ¿no? Insisto que quizás esta sea como la razón de que haya puesto, de que este texto esté ahí, es cuando entres pilas con la manera de las prácticas y de culto de los cananeos. No solamente no lo harás, sino que destruirás toda forma de culto cananeo. Porque conmigo se hará de esta manera. Se presentarán 3 veces en el año y narra las festividades, el Shabbat, las festividades que se narran hasta este momento. Porque así será la manera que tú preserves tu vida en la tierra prometida. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias, los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Dios, y no cocerás el cabrito en la leche de tu madre. Insisto, está hablando de tu madre, de su madre, de la del cabrito, ¿no? Está hablando de qué? De los sacrificios, ¿no? De los sacrificios. No ofrecerás cosa leudada con sangre, no lo presentarás, no lo dejarás hasta la mañana, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás, y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. En todo esto que está hablando aquí es acerca de cómo se debía presentar la ofrenda, las ofrendas particulares de las que ha hecho mención, y habla de algunas prácticas que seguramente ellos
pensarían que se debe ofrecer, les dice no, ni leudado, ni hasta la mañana, ni cocido en la leche de su madre el cabrito que se presente. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y es un texto raro, porque ¿quién escribió finalmente la Torah? Perdón, los 10 mandamientos. En el pasaje anterior, en el capítulo, en la primera subida al monte Sinaí, perdón, dice que el Señor escribió las tablas de la ley, ¿no? Y lo hiciste en muchas ocasiones. Pero aquí de repente dice, y en Deuteronomio también lo menciona, y aquí dice, estuvo 40 días y 40 noches y no comió pan, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos, que Yahweh le había dicho, escribe tú estas palabras. Conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Quién las escribió finalmente? ¿Moisés o el Señor? No, ya habíamos leído que el Señor las escribe. Estas segundas, vea. En el capítulo 34, donde él vuelve y sube, dice, alístate otra vez 2 tablas como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, sube al monte y preséntate. Y bueno, alisó 2 tablas Moisés, como las primeras se levantó y subió al monte, como llevó en su mano las tablas de piedra, y Yahweh descendió en la nube y estuvo con él, proclamando todo. Bueno, el capítulo 10 de Deuteronomio dice, y el Señor escribió. Estos dos capítulos dice que el Señor es quien escribe, pero de repente aquí dice que Moisés, el Señor le da orden de escribirlo. ¿Quién lo habrá escrito? Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Sí, estamos hablando de las mismas. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que su piel era resplandeciente. Tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés los llamó, Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Yahweh había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraban a hablar con Dios. Bueno, volvamos un momentico aquí arriba. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Con estas palabras he hecho pacto. ¿Cuáles son las palabras del pacto? Los 10 mandamientos, las que se narra arriba. Y aquí nos deja como otra vez con un interrogante grande. ¿Qué necesidad hay de que nos diga todo el tiempo que el Señor escribe y de repente dice, y Moisés escribió? Es difícil, la verdad. Se convierte en un reto identificar. Pero puedo simplemente sumar aquí un asunto, y es que si nos fijamos en el monte, no solamente el Señor le habló a Moisés los 10 mandamientos. Sí, él escribió todo lo de las fiestas anuales. Exacto. Es que habló de más cosas. Habló de más cosas, como las fiestas anuales, como la advertencia de la idolatría, como lo que pasaría en la tierra prometida, como una serie de mandamientos. Porque Moisés baja y dice que le dice al pueblo, y el pueblo consultaba a Moisés acerca de lo que el Señor le había dicho. O sea que en efecto no era solamente una consulta sobre 10 palabras, sino era algo más extenso. Lo que nos puede dar a pensar que Moisés además escribió otras cosas, que podría ser por lo menos una primera versión o algo en construcción de lo que sería pues, lo conocido como la Torá, un escrito. Independientemente de lo que sea, no nos esforcemos por hallar despropósito en esto, porque no lo tiene. No es como que, se equivocó la Biblia, no, simplemente otra vez como siempre, nos falta entender muchas cosas o descubrirlas, o simplemente, como les he dicho, nótese eso, una narrativa, una segunda narrativa, una tercera, la de Deuteronomio, y una cuarta. Puede ser nuevamente eso, la suma de muchos extractos que fielmente escribieron los escribas, es decir, no intentaron siquiera ajustarlo para que tuviese una coherencia con lo anterior.
porque ha insistido mucho el Señor acerca que dio sus tablas y cómo fue el acontecimiento paso a paso, como para que de repente un verso lo vuelva a insistir, pero lo comunique de una manera diferente. Así que yo ahí dejo simplemente mi paréntesis ahí de que es léase con detenido cuidado, en observación, revisémoslo. Pero independientemente de todo, sí hay que decir que este es el pacto. Este es mi pacto. Este es mi pacto. Este es mi pacto, Moisés. Con estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así que sí, este es el pacto del Señor. Un pacto del cual el Señor ha decidido escribir Él, en tablas de piedra, pero insisto, vamos al profeta cuando habla del nuevo pacto. De aquí que vienen días, dice el Señor, que haré pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Judá. No el pacto como el que hice con sus padres en el desierto, donde escribí mi ley en tablas de piedra, sino que las escribiré en corazones de carne. Escribiré mi ley en sus corazones. Ese será mi pacto con la casa de Israel. El nuevo pacto finalmente es esto, y cuando hablamos del pacto del Señor es, ¿qué pide el Señor de ti? Sino que le temas, que no endurezcas más el corazón. Y es que vea, esto es como si estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento, que circuncides tu corazón, que seas fiel, que no desobedezcas, ese es el pacto, de eso se trata. El Señor mantiene su pacto, ha decidido mantenerlo con fidelidad, a fin de que tú hagas lo que Él ha dicho de ti, a fin de que seas lo que Él ha dicho de ti. Así que temamos pues, familia, oigamos, abramos nuestros oídos y encontrémonos allá como un Moisés en la cima delante del Señor solos. Esto no es un tema de la familia, del pueblo, ni siquiera es un tema personal, pero para todos, pero personal. O sea, cada uno tiene que tomar su decisión de subir al monte también, de encontrarse con el Señor y decirle, Señor, aquí está mi corazón, escribe aquí. No, escribe, aquí está mi corazón, talla con tu dedo tu ley, tu pacto en mi vida, yo quiero servirte de verdad. Así que es de devoción, familia, es como Moisés buscando el camino del Señor y es, yo deseo tu camino. O sea, si entrábamos en la tierra prometida, yo lo que deseo es, muéstrame cómo ha de ser todo esto, muéstrame tu camino, ¿no? Y finalmente, como cierre, si lo que buscaba Moisés era el camino, y lo que le dice al pueblo es, no te partes del camino, y Yeshua se presenta como el camino. Somos benditos y muy afortunados porque se nos ha manifestado lo que Moisés tanto buscaba. El camino, el camino. Busca el camino, busca el camino que se ha presentado. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua. Yeshua es sin duda, sin discusión alguna, el camino al Padre que Moisés estaba exhibiendo, estaba presentando, que le contó al pueblo y que no entendieron. Que esta es la hora que muchos no comprenden. Hay un camino, hay una manera de hacer las cosas que sin duda hará que la misericordia del Señor. O sea, si el Señor ha sido misericordioso a pesar de tanta uh, rebelión y tanto estupidez, digámoslo así, o necedad del pueblo, créame que un pueblo que se vuelve a él lo derrite, se vuelve, digamos que cumple el propósito, ¿no? Como era Moisés delante del Señor o un Abraham delante del Señor, pues eran muy amados por él, ¿no? Yo te he conocido por tu nombre, le dijo el Señor a Moisés. No sabemos exactamente qué significa eso, o sea, esa frase en su contexto más original, qué significa, lo que le está diciendo sí es evidente y es Moisés, o sea, lo que tenemos acá es único. Lo que he hecho contigo ni te lo, no lo comprendes aún. Así que, pues, que pase esto mismo con nosotros delante del Señor. Que Él no solamente diga a nosotros, yo te he conocido por tu nombre, sino que nosotros más bien conozcamos su nombre, como Moisés. Y aquí que el Señor pasó delante de él y proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso, piadoso, que guarda la misericordia a millares, que guarda la misericordia a millares,
que guarda la misericordia de millares, entre los cuales somos contados, si así nos lo permitimos, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, sino que su maldad recaerá sobre sus hijos hasta tercera y cuarta generación. Si aborrecemos al Señor, es algo que pesará grave sobre nosotros y nuestros hijos, hasta que ellos se vuelvan al Señor y rescaten su herencia también. Pues es la decisión nuestra, ¿amén? Eso es lo que finalmente nos enseña esto. O eres duro de corazón o eres blando de corazón, pero eres tú, o sea, no le eches de esto la culpa a nadie, no es ni tu familia, ni es Dios, eres tú. O prepara el terreno para que pase el Rey de Reyes, o si no, Él lo va a hacer y a su manera. Y es mejor que nosotros más bien seamos más bien dispuestos, porque esto nos dará una vida mucho más feliz, hermosa, más, como decía ahí, esto será lo que te hará prosperar, ¿no? Es el secreto del éxito, de la prosperidad, de la bendición, y después haz las cosas bien, haz las cosas bien, uh, que tu temor sea en el Señor, que tu servicio sea para Él, que tu amor sea para Él, y de verdad, es que eso significa que Él sea Dios. Es que eso significa que Él sea Dios y nosotros sus siervos. Si no, no te llames su siervo. Si no estás dispuesto a, de verdad, ofrecerte a Él. Y bueno, esta es la enseñanza de hoy. Familia, que el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una feliz tarde, un feliz inicio de semana. Y que el Señor nos bendiga a todos. Shalom para todos. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor.
eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey.